sus caminos. Año primero, trimestre 1. Cristo, el Rey de Reyes. Lección 4. Las virtudes del Rey. Lectura Mateo 9, del 27 al 34. Teniendo como definición de virtud la capacidad de producir un efecto positivo o también la disposición habitual para hacer el bien, estaremos pensando en el ministerio del Señor Jesús en los días de su carne y todo el bien que hizo, cumpliendo así las profecías que se hicieron acerca de él como el Mesías, con muchísima anticipación y en diversos pasajes que describían todo lo que él manifestaría de Dios a su pueblo y aún a la gente ajena o gentil, ya que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia, como dijo el apóstol Pedro. Y también mencionó cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hechos 10, 35 y 38. Las profecías con respecto a Cristo se refieren principalmente a sus padecimientos. El rey venía a demostrar su poder, por ello pidió que no se difundiera lo que hacía, porque deseaba que se vieran los resultados. También podemos captar en nuestra lectura cómo Dios observa y califica nuestra fe, y también cómo demanda que ésta sea. Podemos leer cómo el Señor Jesús se maravilló al escuchar el razonamiento y la confesión del centurión, cuando vino a rogarle por su criado que estaba postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Y cuando el Señor le dijo, yo iré y le sanaré, respondió, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Jesús le dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. En el mismo capítulo 8, a partir del versículo 23, leemos de Jesús entrando en una barca con sus discípulos, y se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Entonces sus discípulos le despertaron diciéndole, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y entonces fueron los hombres los que se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? En el capítulo 9 vemos que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. A lo cual algunos de los escribas que estaban presentes reaccionaron diciendo dentro de sí, este blasfema. Y Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y él obedeció, y al verlo, la gente se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. También en este capítulo 9 leemos acerca de una mujer enferma de flujo de sangre durante 12 años, que se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. A lo cual el Señor, volviéndose y mirándola, le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Posteriormente los ciegos siguieron a Jesús diciendo a voces, ten misericordia de nosotros, hijos de David. Y cuando vinieron a él les dijo,
¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. De estos 5 pasajes podemos aprender que el Señor, en primer lugar, conoce los más íntimos pensamientos e intenciones del corazón y la cantidad de fe que el hombre tiene en Él y si están a favor o en contra de Él. En segundo lugar, que el Señor muestra su misericordia y compasión por el necesitado que recurre a Él. En tercer lugar, que no hay problema o enfermedad que el Señor no pueda resolver o sanar. En cuarto lugar, que también hay variados propósitos en los milagros que el Señor Jesús hacía en la gente, a saber, para que se cumpliese lo que de Él estaba escrito en las profecías, para que sus discípulos crecieran en fe, para demostrar la potestad que había recibido del Padre para actuar aquí durante su ministerio, para testimonio y confirmación a Juan el Bautista, para buscar que la gente se arrepintiera y aún las ciudades enteras. También podemos ver en estos pasajes las diferentes respuestas o reacciones que encontró el Señor a estos milagros. Algunos se burlaban de sus palabras, otros se maravillaron. Los fariseos blasfemaban, atribuyendo al mal sus milagros. No se arrepentían al ver sus milagros. Otros estaban atónitos al verlo. Al pensar en estas historias narradas en el Evangelio según San Mateo, en los propósitos que tuvo el Señor al hacer estos milagros y al ver las diferentes reacciones que tuvo la gente, podemos preguntarnos, ¿qué produce en mí el saber que el Señor tiene tal potestad en el cielo y en la tierra, como citó en Mateo 28, 18, no solo durante su ministerio, sino el día de hoy, ya que Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Aplicación. Es interesante notar que entrelazado entre los milagros que hizo el Señor Jesús, el evangelista Mateo coloca el tema del discipulado y nos hace ver, 1. ¿Qué implica seguir al Señor y ser su discípulo? Que no tengamos comodidades, lujos o incluso descanso. Que tal vez tengamos que renunciar a relaciones familiares o también al antiguo estilo de vida que teníamos. 2. ¿Podemos resumir las instrucciones dadas por el Señor a sus discípulos? Inciso A, predicar, el reino de los cielos se ha acercado. Inciso B, dar de gracia porque de gracia recibimos. C, debemos ser prudentes y sencillos. D, no temer al hombre sino a Dios solamente. Inciso E, no pensar diferente a los planes y propósitos de Dios. 3. ¿Para qué debe servir la fe del discípulo? Inciso A, para no hallar tropiezo en el Señor. Inciso B, para alabar al Padre por su obra en nosotros. Inciso C, para hallar descanso para nuestras almas. 4. Los milagros que hoy podemos experimentar en nuestra vida y los cambios que podemos ver en nuestros hermanos están resumidos en el mensaje que el Señor dio a Juan el Bautista y son: los ciegos ven, han pasado de incredulidad a fe. Los cojos andan, han pasado de imperfección a rectitud. Inciso C, los leprosos son limpiados, han pasado de inmundicia a comunión. D, los sordos oyen, han pasado de inutilidad a obediencia. Inciso E,
Los muertos son resucitados, han pasado de iniquidad a justicia. F. A los pobres les es anunciado el Evangelio, han pasado de ignorancia a conocimiento. Pensamiento final. ¿Has sentido la mano de Dios sanando tu vida? ¿Has sido enviado a compartir lo que de gracia recibiste? ¿Has visto en otros algún cambio como producto de su fe? Oración. Señor y Dios nuestro, te damos gracias porque nos has dejado por escrito y por cuadruplicado tu mensaje del Evangelio, que nos narra la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Sus milagros que nos hablan de su poder, su misericordia y compasión por el necesitado. Reconocemos nuestra condición sin ti, ciegos, con un andar defectuoso, inmundos, inútiles, muertos en delitos y pecados, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay por la dureza del corazón. Pero gracias te damos por el milagro de darnos nueva vida en Cristo, nuevos propósitos y motivación de servicio en gratitud a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo esto te agradecemos y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.